Es verdad que no a todos nos encantan los musicales, pero cuando llega uno que sorprende, no es posible hacer otra cosa que levantarse y aplaudir cuando termina. Un americano en París es ese musical que te llega al corazón y lo llena de alegría. Es de esas películas que te sacan del abismo y te ponen feliz por alguna razón, a tal grado que podríamos llamarlas antidepresivos sin daño hepático. Con música de George Gershwin y como protagonista a Gene Kelly, quien el próximo año saltaría a estelarizar Cantando bajo la lluvia, Un americano en París es un musical inolvidable con una trama no menos interesante. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Jerry, protagonizado por Gene Kelly, es un soldado americano que se queda en París al haber encontrado trabajo como pintor, lo que siempre quiso ser. Llega a tener la fortuna de conocer a una americana millonaria que le patrocina por su talento, y al mismo tiempo se encuentra con una mujer comprometida de quien se enamora perdidamente. Ahora está en la dicotomía de dar su vida por la mujer que financia su arte o quedarse con la mujer que realmente ama. Ganadora de 6 premios de la Academia: Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Guión Original, Mejor Vestuario, Mejor Dirección Artística y a Mejor Banda Sonora, An American in Paris te llena el alma de vida. La siguiente película fue tan controversial y polémica que tuvo que ser prohibida en ciertos países a razón de los desnudos plasmados y de una escena de sexo que indignó a las productoras y al clero al mismo tiempo. Un solo verano de felicidad es la primera película sueca en ganar el Oso de Oro en el Festival de Berlín, cinta basada en la novela autobiográfica de Per-Olof Ekström llamado Sommardansen, la danza del verano. En este imperdible filme conocemos a Goran, un joven estudiante de preparatoria que en sus vacaciones de verano lejos de casa conoce a Kirsten, una chica de 17 años con quien forma una relación íntima e inquebrantable. Pero su romance se verá inhibido por las recalcitrantes costumbres y normas morales de la Europa de los años 50, lo que los obligará a ocultar su amor ante todos, sobre todo ante los padres de ella y ante el pastor de la iglesia que se opone a que estén juntos. Pero también tienen que luchar contra el tiempo, ya que al iniciar el otoño, Goran volverá a la escuela y quizá ese sea su último intenso verano con Kirsten. Película censurada por su vanguardista erotismo y por poner a un sacerdote local como a un malvado villano. No se la pueden perder. A diferencia de la mayoría de los filmes bélicos de la posguerra que no hacían más que generar propaganda política, René Clement da una muy interesante propuesta con esta película en la que, de forma muy audaz y potente, nos muestra la otra cara de los conflictos bélicos, es decir, la visión de las infancias sobre la muerte. El director no escatima en los horrores de la guerra y de la pérdida de la inocencia en la niñez. Juegos Prohibidos es una cinta francesa que nos relata la vida de una pequeña niña parisina llamada Paulette, quien junto con sus padres huyen de la invasión de los alemanes y sus bombardeos. Pero en un ataque mueren sus padres y muere su perrito, el cual es arrojado al río, y ella en su tristeza lo persigue hasta encontrar refugio en una humilde familia de granjeros que la reciben, lugar donde al conocer a Michelle formará una amistad tan entrañable como inquietante, ya que los pequeños, para escapar de las atrocidades de la guerra, jugarán un inusual y extraño juego en el que crean un cementerio para los animales que yacen muertos a causa de los combates. Historia tan impactante como nostálgica, para quien quiera soltar una lagrimita de tristeza, esta es la película que tienen que ver. Fiel representante del neorrealismo italiano, Renato Castellani nos relata una cruda, conmovedora e incluso cómica historia en la que uno de los grandes protagonistas es la precaria situación a consecuencia de la guerra y la crisis económica y social de Italia. 2 centavos de esperanza es una cinta que nos relata la situación de Antonio, quien al volver de la guerra tiene que cargar con el sostén de toda su familia, 4 hermanas a quienes alimentar y una madre a quien cuidar. Pero su objetivo va más allá, porque lo que también persigue es casarse con el amor de su vida, Carmela, una mujer aguerrida y con mucho valor. Por lo que Tony tiene que trabajar en variados y diversos oficios para alcanzar sus metas, sumado al hecho de que los padres de Carmela son hostiles con Antonio por no confiar en él. La garra, el espíritu de supervivencia y la lucha de nuestros protagonistas ante hechos demoledores quedan plasmados en esta cinta de forma única para el cine de la época.